Hola, bienvenidos a una nueva plática de Pi con Natán. En esta ocasión vamos a tener a nuestro invitado Jesús, que nos va a estar hablando sobre blockchain, que es una tecnología que ya lleva bastante tiempo en el mundo. Entonces, sin más preámbulo, aquí les dejo a Jesús. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jesús Armando Anaya, como ya lo dijeron, Jesús, me pueden decir Jesús, me pueden decir Armando o me pueden decir Anaya, como sea, está bien. Em, yo estoy en este momento en la ciudad de Mexicali, en México, es donde estoy viviendo actualmente. Yo soy mexicano y me dedico a trabajar como ingeniero de software. Realmente yo no trabajo en el día a día con la tecnología blockchain, trabajo con todo prácticamente. Trabajo principalmente con Python desarrollando aplicaciones de backend. Y esta charla me gustaría darla porque hace un tiempo ya que veo que se trabaja en desarrollar soluciones utilizando blockchain, y el tema de blockchain y Bitcoin y criptomonedas y NFTs y todos estos temas se han popularizado mucho desde un punto de vista comercial más que de la ingeniería detrás de esta tecnología. Y veo que la mayoría de los grupos donde se está hablando del tema son grupos de personas que están pensando en cómo invertir o cómo crear productos con esta tecnología, más que en personas pues interesadas en construir cosas a nivel tecnológico. Hasta hace muy poco me tocó ver personas que se reunían para proponer ideas sobre qué es lo que podemos solucionar con blockchain. Podemos solucionar, no sé, todos los problemas del mundo aparentemente, porque para casi cualquier cosa que ocurre hay una solución con blockchain. Y por eso mismo decidí hacer esta charla en donde me gustaría hablar desde un punto de vista de la ingeniería de software, cómo funciona una red blockchain o qué es lo que realmente está ocurriendo ahí. ¿Por qué una red blockchain es tan segura como dicen que es? ¿Por qué se está utilizando para crear criptomonedas o criptodivisas o todo este tipo de cosas? Y principalmente, qué es lo que puede o no hacer una red blockchain, porque ya se está hablando de crear bases de datos usando blockchain y todo tipo de soluciones eh, que realmente no sé si la red blockchain sea lo mejor para todos esos escenarios. Y bueno, comencemos la presentación. Me gustaría eh, hablarles un poco de una de las primeras redes o la primera red blockchain que se creó, que es Bitcoin. Y Bitcoin es algo interesante aquí porque Bitcoin es actualmente la criptodivisa más popular y más valiosa que hay en el mercado de las criptodivisas, pero también fue el inicio de lo que es la tecnología blockchain, pues cuando se creó Bitcoin se creó basado en cómo funciona el dinero actualmente, por lo que voy a dar una breve introducción a eso para entender el por qué las criptomonedas son confiables y por qué la tecnología blockchain tiene la estructura que tiene. Bueno, para entender esto, vamos a entender un poquito rápidamente qué es el dinero. El dinero en sí es una manera de intercambiar valores con otras personas desde un punto de vista en el que estamos intercambiando un valor neutral. Es decir, si yo quiero comprar algo o vender algo, a mí no me interesa tal vez hacer un trueque, como se decía en la antigüedad, sobre cierto producto. Me interesa simplemente garantizar que el valor de lo que yo estoy vendiendo se va a conservar en el tiempo para cuando yo quiera intercambiar eso por un bien tangible. Entonces, el dinero se ha construido como ese intermediario que nos da confianza, en el que yo digo, ok, yo voy a vender mi tiempo, mi conocimiento como ingeniero y se me va a devolver esto en forma de un bien que yo puedo guardar en una cuenta bancaria y se va a quedar ahí y en el momento que yo lo necesite lo voy a poder utilizar. Entonces, así es como se ha construido nuestro sistema financiero actualmente. Pero este sistema está sostenido principalmente por instituciones bancarias, que son organismos muy regulados, normalmente controlados, muy controlados por los gobiernos centrales de cada país, y ellos tienen el monopolio total de cómo funciona el dinero en el mundo. Aquí lo que ocurre es que si estos organismos tienen el control central del dinero
y el dinero no es más que un sistema de confianza en el que literalmente ya no estamos intercambiando piezas de oro o piezas de plata como se hacía originalmente, simplemente estamos intercambiando números en bases de datos que son prácticamente libros contables, en donde el dinero pasó de ser algo tangible o algo real a un registro en una base de datos. Eh, si lo vemos desde esta manera, empieza a perder el sentido que los bancos existan o que los bancos sean intermediarios, puesto que el trabajo original de los bancos era guardar esas piezas de oro o esas piezas de plata o esos bienes que podíamos intercambiar. Ahora ya no están guardando nada, simplemente guardan registros, nombres de personas, cuentas de bancos y un numerito que dice, esta persona tiene tanto dinero y le va a transferir esta cantidad a esta otra persona. Entonces, aquí es donde Bitcoin propone que podemos quitar a los bancos del medio para poder hacer esto, ya que la evolución que siguieron los bancos dejó de ser óptima, dejó de ser confiable, porque nosotros no podemos, o si no queremos, depender de organismos centrales para intercambiar bienes o para poder hacer comercio en el mundo, porque una cosa es hacer intercambio comercial dentro de una misma región y muy diferente a eso es querer hacer ese mismo intercambio entre diferentes países o simplemente no queremos que un organismo central esté monitoreando todas nuestras transacciones. Ok, hasta aquí yo no estoy defendiendo la idea de que Bitcoin sea mejor que los bancos, simplemente estoy explicando por qué existe. La red blockchain es, digamos, un resultado de esta propuesta, puesto que si lo que queremos es crear un organismo descentralizado que no requiera que una persona con todo el poder, como lo es un banco, bueno, no es una persona, una entidad con todo el poder que tiene, como lo es un banco, sea quien garantice que las transacciones son legítimas y son válidas entre las partes que las están haciendo, entonces necesitamos buscar una solución. La tecnología nos puede dar una solución. La red blockchain lo que propone es que en lugar de que un organismo central se encargue de esto, toda la red por sí misma, toda la red, todos los participantes en estas transacciones se encarguen de asegurarse que las transacciones son seguras, son legítimas y no hay fraudes. Y para esto hay varias consideraciones que se tienen que tomar. Bueno, ¿cuáles son las características de una red blockchain para poder garantizar la seguridad en las transacciones que se hacen dentro de la red? La verdad es que no hay un consenso, no hay una lista legítima de cuáles son. Esto es el recopilado que yo hice después de leer muchos artículos al respecto. Y bueno, las principales características las estoy resumiendo aquí. Una red blockchain debe guardarse en bloques únicos e inmutables, es decir, la información que se crea en un bloque no se puede modificar jamás. La información debe estar distribuida entre todos los nodos y, o por lo menos entre la mayoría de ellos. Y aquí es importante, ya que el principio de la red blockchain es utilizar la tecnología de las redes peer-to-peer que ya existían anteriormente para compartir archivos y, bueno, quienes tenemos mucho tiempo en Internet llegamos a conocer todas estas aplicaciones que servían para compartir archivos entre todos y poder descargar de todo en Internet, antes de que hubiera cientos o miles de regulaciones al respecto. Cada uno de los bloques debe incluir un código hash que apunte al bloque anterior. Y esto es esta es la clave, esto es lo que crea el concepto de cadena de bloques. Porque si cada uno de los bloques tiene la información del hash que se creó del bloque anterior, esto nos permite saber que ningún bloque puede ser modificado sin alterar toda la cadena. Y bueno, lo voy a explicar un poco más. Los nodos deben de ser confiables, es decir, la red blockchain no sirve de nada si todos los nodos, todos los participantes en la red no son confiables. Es por eso que las criptomonedas que son controladas por organismos centrales, como como una criptomoneda que lanzó China o algo así, pues no va a ser confiable porque a pesar de que utilice la misma tecnología, los nodos son controlados por un organismo central y ahí es donde pierde todo el sentido. Bueno, el origen de todo esto viene de un paper que fue publicado por un personaje llamado Satoshi Nakamoto en su momento, por ahí del 2008. Y en este pequeño paper que me tomé la molestia de leer
por varias veces completo, se explican los detalles de lo que debería de tener la red. Y la verdad es que lo único que hizo esta persona o este personaje, que no sabemos si es una persona o un grupo de personas, es tomar toda la tecnología que ya existía en ese momento y crear una solución con ella. Es decir, ellos empezaron a tomar estos conceptos de redes distribuidas, redes peer-to-peer, los diferentes estructuras de datos y algoritmos criptográficos que en el momento ya funcionaban y ya mostraban mucha seguridad para empezar a eh, sintetizarlo en esta solución y proponer una solución final al problema de cómo podemos manejar estas transacciones de forma descentralizada. Y bueno, si nos ponemos a leer todo el paper, nos vamos a dar cuenta que incluye todos estos conceptos de aquí, los cuales son bastantes y no vamos a alcanzar a verlos todos en esta presentación, pero bueno, hice un resumen de los puntos más importantes. Se los voy a describir todos rápidamente. Eh, Comienza con una introducción, el paper en donde explica pues, de qué se trata el dinero, cómo podríamos crear un organismo descentralizado. Jamás se menciona el término de blockchain como tal, eso es un término que se creó a base de marketing, supongo, con el tiempo, pero sí se maneja el concepto de una cadena de bloques en donde realmente se le llama un servidor timestamp, ¿no? Es un servidor en donde cada uno de los elementos tenga algo que lo guarde en el tiempo y que pueda apuntar al elemento anterior de forma cronológica. Entonces tenemos las transacciones. Las transacciones sencillamente maneja un concepto en el que cada transacción debería de tener algo de información dentro. O sea, realmente la transacción no necesariamente tiene que ser monetaria, por eso las redes blockchain pueden ser usadas para más soluciones que solamente manejar criptodivisas. Y dentro de estas transacciones podemos manejar diferentes datos y a través de un algoritmo criptográfico poder verificar que ningún dato ahí ha sido modificado. Bueno, el servidor timestamp es básicamente el principio de lo que hoy conocemos como blockchain y también lo voy a explicar un poco más. Y aquí lo importante son las pruebas de trabajo. Las pruebas de trabajo es realmente lo que le da esa seguridad extra a la red, lo que evita que los agresores puedan modificar los datos en la red. Después se habla un poco del network, de cómo debe de funcionar la red de manera distribuida a través de un protocolo similar a peer-to-peer. Luego hablamos del concepto de incentivo, que es lo que creó a los mineros o es el origen de por qué existen los mineros en todas las criptodivisas. Después la recuperación de disco es muy importante, se toca el tema de cómo podemos hacer que estos puedan crecer exponencialmente y no utilizar tanto espacio en el disco duro. Luego la verificación de pago simplificada, aquí podemos hablar un poco de cómo funcionan los wallets, o creo que de aquí es donde salió el concepto de los wallets. Realmente no se toca el concepto de los wallets en el paper. Luego tenemos la combinación de entradas y salidas de valores, aquí es donde ya se empieza a convertir esto en lo que terminó siendo Bitcoin. Al final simplemente tenemos una sección en donde se habla de los cálculos que se tendrían que hacer para saber que las pruebas de trabajo son confiables y cómo en el tiempo podemos hacer que se necesite cada vez más y más procesamiento físico para evitar los fraudes dentro de la red. Es por eso que ahora mismo se necesitan enormes granjas de minería de bitcoins para poder operar la red, no como al principio que unos simples computadores en la casa de alguien podrían ser más que suficientes. Y bueno, vamos a explicar esto con un pequeño ejemplo. Eh, yo tengo aquí una pequeña red blockchain que hice, que realmente no es muy complicada, es algo que podemos entender en los pocos minutos que nos quedan de la presentación. Y para eso me voy a pasar a esta parte de aquí. Tengo este IPython Notebook, que no sé si se alcanza a ver bien, pero creo que lo puedo hacer un poco más grande, en donde hice un poco de código. Vamos a iniciar con el algoritmo principal, o casi lo que yo creo que le da el nombre de cripto a las criptomonedas a todo este tema, que es el algoritmo SHA-256. De hecho, aquí dejo el enlace a Wikipedia y todo esto va a estar público por si lo quieren al final de la charla. El algoritmo SHA-256 es un algoritmo bastante poderoso. De hecho, creo que lo tengo aquí en las diapositivas, pero bueno,
vamos a tocarlo en un momento. Simplemente voy a explicar que el algoritmo SHA-256 se ha utilizado desde tiempo atrás para todo tipo de cifrados, inclusive cifrados en sitios de internet, para garantizar que una llave no perdón, que los datos que se están cifrando no han sido modificados, ya que lo que hace el algoritmo SHA-256 prácticamente es tomar cualquier mensaje o cualquier arreglo de bytes, procesarlo con un algoritmo criptográfico que es con lo que se creó este algoritmo SHA-256 y darnos un resultado que es único para cada dato de entrada. Y así sea muy pequeño el valor que se cambia en el dato de entrada, el valor de salida va a ser completamente distinto siempre. Esto significa que no se puede modificar el valor de entrada sin alterar el valor de salida y lo que es más importante, no hay manera de predecir lo que va a salir de este algoritmo. Esto es crucial para que esto funcione. Otra cosa, no hay forma de saber qué es lo que necesitamos ponerle de entrada al algoritmo para que nos dé cierto valor de salida y bueno, lo voy a empezar a tocar un poquito aquí. Voy a regresarme a la diapositiva porque el siguiente tema es el de las transacciones. ¿Cómo funcionan las transacciones en una red blockchain? Este es el diagrama original que se incluye en el paper de Satoshi Nakamoto, pero lo importante aquí es entender que cada transacción necesita un concepto que se utiliza en cosas como, por ejemplo, los que programamos y utilizamos GitHub. Necesitamos crear algo llamado claves públicas y privadas para poder crear una autenticación en nuestros servicios, ¿no? Aquí se hace algo parecido. Creamos un sistema de llaves públicas y privadas para garantizar que las transacciones sean firmadas por la persona que las crea. Y de esta manera darle cierta garantía que cuando una transacción se agrega al blockchain, no está siendo agregado por alguien que no es dueño del wallet de donde va a salir el dinero de la transacción. El sistema de claves públicas y privadas es usado en un montón de lugares. Habrá personas que tengan más experiencia que yo trabajando con este tema, pero lo importante aquí es que cada una de las transacciones va a ser firmada como, como una validación para saber si la transacción es legítima. Es decir, nosotros vamos a utilizar las claves privadas para firmar nuestras transacciones y las claves públicas van a poder ser accesibles a través de la red para verificar que esas transacciones fueron firmadas. Es por eso que es muy importante cuando ustedes crean un wallet guardar su clave privada y jamás compartirla con nadie, porque ese es la garantía de que van a poder seguir utilizando ese wallet. Después tenemos el servidor timestamp, que prácticamente es el concepto de blockchain. Vamos a tomar toda esta información, vamos a ponerla en un bloque, vamos a pasarle el algoritmo hash de SHA-256 y vamos a crear llaves hashes. Un hash es este string que tiene 256 bytes y lo vamos a utilizar como la ID del siguiente bloque. De esta manera, cada bloque va a tener el hash del bloque anterior y si el bloque anterior es modificado, su hash va a ser modificado también, con lo que podemos comprobar que el bloque fue modificado o no. El algoritmo SHA-256, como ya lo dije, es muy sencillo. Ustedes meten la información del bloque, pasa por el algoritmo y regresa la clave hash. Esta clave hash es imposible de predecir y imposible de compilar. No se puede regresar, tomar la clave hash y obtener lo que había originalmente ahí. Bueno, la red va a ser una red peer-to-peer, es decir, todas las computadoras van a ser nodos dentro de la red y cada vez que se crea una transacción o un bloque nuevo, se va a hacer un broadcast y se va a enviar esta información a todos los nodos. Estos nodos van a encargarse a través de estas llaves primarias y a través de estos hashes que se pueden calcular en cada uno de ellos, de verificar que tanto las transacciones como los bloques son legítimos. De esta manera podemos descartar transacciones que sean apócrifas o que sean maliciosas y enfocarnos en las transacciones que son legítimas. Para esto necesitamos que la mayoría de los nodos sean confiables o sean nodos honestos, sean personas que no están intentando atacar. Es decir, necesitamos que más del 51% de los nodos sean nodos confiables. Si
podemos meter más nodos maliciosos a la red que nodos confiables, entonces los nodos maliciosos podrían tomar el control de la red. Actualmente en una red como Bitcoin esto es imposible porque la red es demasiado grande y se necesita mucho hardware para poder superar a la red legítima. Sencillamente las leyes de la física en este momento no permiten que algún atacante tenga más poder de procesamiento que los mineros que son genuinos y que necesitan que la red funcione correctamente para garantizar el valor de sus criptomonedas. El incentivo es parte de la propuesta original de blockchain y es algo que se tiene que hacer para que una red de blockchain funcione. Es decir, necesitamos que las personas que participan como nodos de la red reciban algo. Bitcoin propone que, cada que un bloque sea creado, el minero que lo logró calcular, que logró pasar esa prueba de trabajo, reciba una compensación de, no lo sé, realmente desconozco ahorita cuál es la cantidad de bitcoins que recibe, pero prácticamente se crea una transacción extra en donde se le agrega dinero a su propio wallet y después se distribuye el resto de las otras transacciones entre todos los wallets que son parte de ese bloque. Bueno, esto es algo muy importante, la recuperación de espacio en disco, es decir, de hecho, vamos a utilizar también criptografía a través de una estructura de datos llamada árboles de Merkle que nos permiten tomar todas las transacciones dentro de un bloque, pasarlas por este algoritmo que nos va a dar un único hash final y que también nos va a permitir navegar entre las transacciones sin tener que hacer un hash con todas ellas en todo momento, lo cual ocuparía mucho cómputo y poder hacer pequeños hashes y pequeñas encriptaciones para validar que ningún dato dentro de ese bloque ha sido modificado. Los árboles de Merkle son todo un tema que se ha utilizado en redes peer-to-peer desde hace mucho tiempo, desde antes del blockchain. Y al final dejo en la bibliografía de esta presentación toda la explicación de cómo funcionan, pues si quieren entenderlos un poco más. Basta mencionar que el blockchain lo único que hace es tomar el root hash, o sea, el hash principal que fue creado con todos los hashes de todas las transacciones, como parte del header o del encabezado del bloque, que es lo que se va a cifrar al final para crear el hash de ese bloque. Este es un ejemplo de cómo funcionaría un árbol de Merkle, en donde cada uno de los elementos de abajo, que están marcados como L1, L2, L3, serían en este caso las transacciones, y bueno, los IDs de esas transacciones o sus hashes, de sus hash IDs, empezarían a ser tratados en esta red como los nodos, que es prácticamente un árbol binario, en donde cada uno de los elementos es un hash tratado con SHA-256. Entonces se toman los hashes de dos nodos para crear un nuevo hash y a la vez en el siguiente nivel del árbol tomamos esos otros dos nodos, perdón, esos otros dos hashes, los volvemos a tratar con el mismo algoritmo SHA-256 y al final tendríamos un hash que sería el mismo si los datos de abajo jamás han sido modificados. Si en algún momento alguna de estas transacciones es modificada en un bloque, el, el root hash va a cambiar y eso va a hacer que también cambie el hash del bloque, por lo que va a ser fácilmente identificable que ese bloque fue manipulado. Bueno, la red blockchain propone que para que no se tenga que hacer una copia completa en todos los nodos de absolutamente todas las transacciones, manejemos un concepto llamado bloques ligeros y bloques pesados. Es decir, algunos nodos van a tener los bloques completos o los bloques pesados, que van a ser principalmente los grandes mineros, seguramente, quienes tienen más capacidad de almacenamiento. Estos nodos sí tendrían que ser bastantes. No estoy seguro si la mayoría, pero sí tendrían que ser bastantes para poder ser consultados posteriormente. Después, otros nodos con menos capacidad de disco podrían ser considerados como nodos ligeros, en donde únicamente se guarden las cabeceras de los bloques y no se tengan que guardar todas las transacciones. El árbol de Merkle nos permite crear estas cabeceras de forma segura y garantizar que estas cabeceras siempre van a tener la información de los bloques ilegítimos y después podríamos consultar esta información completa
en algún otro nodo que sí los tenga haciendo una consulta a través de la red blockchain para obtener esta información únicamente del bloque que queramos. Entonces, con esto ahorramos tener que hacer copy y paste de todo la información en absolutamente todos los nodos. Así que no todos los nodos de la red de blockchain tienen absolutamente toda la información. Únicamente tienen, la mayoría de ellos, la cabecera de cada uno de los bloques. Y bueno, la prueba de trabajo es lo más importante. La prueba de trabajo, ¿en qué consiste? Bueno, prácticamente en una red blockchain lo que le va a dar valor a la red es que cada uno de los participantes va a tener derecho a votar en una transacción utilizando su poder de cómputo. Y el poder de cómputo es limitado y la red incluso está pensada para calcular este poder de cómputo dependiendo de la cantidad de bloques que se puedan crear por hora o por minuto. Y basado en eso podemos exigir más o menos poder de cómputo para asegurarnos de que no hay manera que un atacante pueda tener más poder de cómputo que la red legítima. Para eso voy a mostrar rápidamente cómo funcionaría un ejemplo de código. Aquí tengo un pequeño wallet que creé utilizando Python, en donde únicamente voy a guardar una poca información. Voy a guardar el ID del propio wallet para poder hacer referencias a él después y voy a guardar la clave pública que creé al momento de crear este wallet. La clave pública es creada utilizando este algoritmo que se llama perdón, aquí lo agregué, no, lo agregué en el siguiente elemento. Se llama SDSA, es el algoritmo que utiliza actualmente Bitcoin para crear las llaves públicas y privadas, que es un algoritmo llamado Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, que utiliza encriptación con algo llamado matemáticas elípticas, que no soy experto en eso, desconozco el tema de hecho, pero sé que está siendo utilizado porque tiene un poder de cómputo, perdón, un requerimiento de cómputo mucho menor que otros algoritmos más utilizados como RCA, con una seguridad muy similar, además de que crea claves mucho más pequeñas y igualmente seguras, por lo que es mejor para el propósito de una red blockchain utilizar la menor cantidad de cómputo en esto. Se utiliza este algoritmo para crear las llaves públicas y privadas. Yo lo hice utilizando este programa en la consola, el programa OpenSSL, con el que puedo crear llaves públicas y privadas utilizando este algoritmo. Estas fueron las llaves que creé. Esto es un ejemplo de lo que habría en un archivo PEN creado con esos comandos en la consola. Esta es mi clave privada que no debería estar compartiendo y esta es la clave pública que se va a guardar en el wallet. Pero bueno, la estructura de esta información no es fácil de guardar como un ID o como algo que se pueda verificar rápidamente, así que también utilizamos en los wallets a la hora de guardar esta información un pequeño algoritmo que también es criptográfico, pero este sí es de doble vía. Podemos recuperar la información llamado Base 58 check, que es similar a Base 64 o 68, que es un algoritmo muy utilizado para convertir datos en un arreglo de texto, en un arreglo de caracteres en texto, y después pueda recuperar esta información utilizando la decodificación. Esto se utiliza para crear un ID con toda esta llave y no tener que guardar esta estructura que pues es un poco complicada. Entonces, con esto yo creo mi wallet, aquí lo creé. Esta es la información que obtengo cuando le pido que me regrese el public key convertido con el hash del algoritmo que les acabo de mencionar. Y este sería el ID que me genera. Esto es utilizando Python 3, entonces esto es un arreglo de bytes con la información. Este algoritmo es propuesto, de hecho, en el paper por las ventajas que tiene sobre base 64. Y bueno, yo estoy seguro que por algo lo proponen, así que no le puse mucho debate al tema. Después simplemente estoy imprimiendo la información con la que puedo identificar el wallet y con esto me puedo ir a la parte de transacciones. En la parte de transacciones yo creé este bloque, perdón, esta clase con la que voy a manejar las transacciones. Cada transacción necesita cierta información para poder funcionar y puse la información mínima. La información que necesito es sencillamente el
el hash o el ID del wallet de donde obtengo el dinero con el que voy a hacer la transacción, el ID del wallet a donde va a ir ese dinero, la cantidad que se va a modificar, un timestamp para saber cuándo fue creado esto y pues el ID de la propia transacción para poder identificarla. Entonces aquí incluso tengo una función que lo que va a hacer es en su momento hacer la firma utilizando la clave privada de cada una de esas transacciones y posteriormente la red blockchain va a poder, utilizando la clave pública de ese wallet, verificar que esa transacción fue firmada por ese wallet. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es crear algunas transacciones con algunos IDs ficticios porque no tengo tantos wallets creados. Les estoy pasando estos datos que es prácticamente el dinero que estoy transfiriendo en mi propia criptomoneda que yo me inventé. Y aquí los estoy firmando. Entonces, una vez que estas transacciones han sido firmadas, podemos pasar a la parte de los bloques, en donde voy a explicar cómo podría funcionar un bloque. Un bloque prácticamente lo que va a hacer es guardar un número enorme de transacciones, pueden ser muchísimas o pueden ser pocas, dependiendo de las reglas de la propia red blockchain. Bitcoin creo que propone guardar algo así como 1 megabyte de información, lo cual es muchísimo porque son unos pocos bytes por transacción. Entonces, podemos hacer que cada bloque tenga muchas transacciones porque cada bloque va a ser calculado por los mineros. Entonces, no es posible hacer el cálculo de cada transacción. Mejor guardamos esas transacciones en bloques y que cada bloque sea calculado. Las reglas del propio bloque están bien definidas. Es decir, vamos a tomar toda la información del bloque, que en este caso es el hash del propio bloque, va a ser la clave hash que fue calculada del bloque anterior, y este es el ID que identifica a mi bloque nuevo que estoy creando. Después voy a pasar el root hash del algoritmo del árbol de Merkle con todas las transacciones que definí. Este código de aquí hace eso a través de una librería de Python que ya me calcula todo el árbol de Merkle con todas las transacciones que le estoy agregando a mi bloque. Y al final voy a tener simplemente una manera de verificar que la transacción fue firmada, porque es importante únicamente agregar transacciones que han sido firmadas, que han sido verificadas por los dueños de esos wallets. Entonces, eso es lo que ocurriría en este código. Aquí ya lo ejecuté, entonces estamos viendo los resultados de que efectivamente agregué algunas transacciones, no me marcó ningún error, así que estas transacciones fueron verificadas utilizando esta librería de Python con la que puedo leer y verificar las llaves creadas con este algoritmo. La librería se llama precisamente SDSA y también agregué el enlace de GitHub en la bibliografía de esta presentación. Por último, tendríamos un blockchain. ¿Cómo funcionaría un blockchain? Bueno, aquí es la parte importante. El blockchain lo que hace es tomar cada uno de los bloques nuevos, hacer un hash con esos bloques y un dato más que es parte del propio bloque que se le llama en este concepto de blockchain como un nonce o un número que va a ser random, que va a ser modificado para poder obtener el hash que queremos. En el caso de esta red blockchain, lo que necesitamos es que todos los datos de cada bloque que sean procesados por el algoritmo SHA-256 devuelvan un ID que tenga un número de ceros determinados al principio. Y esto es lo que lo vuelve complicado, ya que, como lo dije anteriormente, es imposible saber lo que va a salir de la ejecución del algoritmo SHA-256. Sencillamente tendríamos que probar con números aleatorios muchísimas veces hasta obtener el hash que queremos y por pura suerte. Entonces lo que haremos es tomar los datos convertidos a texto de toda la información, es decir, vamos a tomar todos los datos, vamos a convertirlos a un JSON en string, le vamos a agregar este nonce, que es este número aleatorio, todo junto como un arreglo de caracteres, lo metemos en el algoritmo SHA-256 y obtendríamos este hash de resultado. Para eso tengo aquí dentro del código de la red blockchain esta función que lo que hace literalmente es empezar a buscar qué número que le podría yo agregar a ese bloque junto con la información del bloque al procesarse por el algoritmo SHA-256 me va a dar la clave hash que inicia con la cantidad de ceros que quiero, que en este caso define una constante
que únicamente quiero que inicie con 4 ceros. Entonces, yo al procesar esto, voy a obtener el ID que debería de, de ser válido. Y bueno, esto es lo que hace que la prueba de trabajo sea poderosa, ya que actualmente creo que la red Bitcoin requiere que el hash tenga alrededor de 30 ceros. Eso hace que necesites mucho, mucho poder computacional para poder obtenerlo y para poder obtenerlo antes que tus competidores, que serían los otros mineros. Entonces necesitas pues esas grandes redes de servidores utilizando tarjetas gráficas optimizadas para hacer este cálculo en paralelo y poder obtener lo más rápido posible el hash. Una vez que obtienes el hash, tu bloque es agregado a la red y es considerado como el bloque ganador. Obtienes la recompensa como minero y de esta manera hacemos que la red funcione. Bueno, la verdad es que es bastante difícil hacer que todo esto se entienda en una presentación tan corta. Este sería un ejemplo de cómo podemos calcular el poder computacional que necesitamos, es decir, la cantidad de ceros que le tendríamos que poner de exigencia a ese cálculo para poder garantizar que realmente no va a haber atacantes ganándole a los nodos legítimos dentro de la red. La red es bastante segura porque sencillamente las leyes de la física impiden que alguien pueda hacerlo de forma maliciosa. Está hecho para calcular lo que es físicamente posible con el hardware actual y de esta manera hacemos que sea muy, muy complicado manipular los datos. Ahora, no todo se puede hacer con redes blockchain. Como ya lo vimos, si cada nodo es inmutable y simplemente agregamos información, pues no todas las bases de datos entran aquí. Entonces tenemos que ser muy precavidos en cuanto a qué tipo de bases de datos realmente nos conviene manejar con este tipo de tecnología, es decir, bases de datos que cumplan unas características en las que necesitemos que todos los datos únicamente puedan agregarse pero no modificarse, pero sí van a poder consultarse por todos los nodos de la red. Como lo digo, no todas las bases de datos son óptimas para esto, pero definitivamente hay muchísimos casos de usos en los que una red blockchain puede ser mejor que una base de datos tradicional, incluso para temas como lo que está haciendo con los NFTs, que es prácticamente un sistema de notaría pública distribuida utilizando una red blockchain. Y hay otras cientos de propuestas ahí en mente que se están puliendo sobre lo que se puede o no solucionar con una red blockchain. Para todos los datos o detalles que proporcioné rápidamente en esta presentación, la bibliografía la tengo aquí, donde se pueden consultar todo lo que yo tuve que leer para poder darla. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Jesús, por tu participación aquí en la PyCon Latam. Tenemos una pregunta, pero ya estamos sobre tiempo, entonces te la hago llegar offline o si ahí puedes contestar en el chat, creo que tienes acceso, estaría genial. Claro. Y pues muchas gracias a los participantes y Jesús. Nos vemos en la siguiente plática.